Bueno, muy buenas noches, esperando que se encuentren muy bien. En vista de que noto que ya después de 10 minutos de pasada, pues la espera, les dejo esta grabación para que la tengamos en cuenta para el desarrollo de la primera actividad y además desde el punto de vista de poderles dar una contextualización inicial sobre el tema de matemáticas financieras. Entonces, en ese sentido, voy a compartir pantalla, ¿cierto? Y espero que utilicen este material como un elemento de consulta para que puedan desarrollar nuestra primera competencia en este curso vacacional. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestro curso de matemáticas financieras vacacional. Ustedes aquí por página de inicio inmediatamente entren, van a ver un pequeño saludito, pero adicionalmente nos vamos a concentrar en estas 4 temáticas durante 5 semanas. El tema de los intereses, ¿cierto? Clases de intereses, el tema de interés simple y compuesto, el tema de tasa o las tasas de interés, efectiva y nominal, algunos temas de anualidades y el tema de gradientes, aritmético y geométrico, ¿cierto? Entonces, allí nos vamos a concentrar. Muy bien. Digamos que vamos a desarrollar unas 5 actividades, cada una del 20%. Eso quiere decir talleres aplicativos para poder lograr el objetivo de poder pasar nuestro curso de matemáticas financieras. Aquí ustedes podrán ver los contenidos del curso, ¿cierto? Tenemos 3 competencias. En esas 3 competencias pues incluyen estas temáticas que les estoy manifestando. Y además de eso, pues hoy, 23 de junio, pues en nuestro primer encuentro, o sea, de yo con yo, porque ustedes no estuvieron en el encuentro y por eso estamos haciendo esta grabación. En el segundo encuentro que lo vamos a tener el 7 de julio a la misma hora y un tercer encuentro que lo vamos a tener el 13 de julio a la misma hora. Y falta actualizar por lo menos la hora, va a ser a las 8 p.m. Tenemos un libro guía y en caso de que lo necesitemos, si vamos a desarrollar algún trabajo o algo de pronto se me ocurre durante este mesecito, entonces poder desarrollar ese trabajo bajo unas normas de presentación y bajo el tema de normas APA. Muy bien. Bajo esta estructura que les estoy presentando, pues digamos que hay una primera tareita. Espero que también tengan en cuenta el foro de presentación, ahí lo tienen disponible. No se olviden de hacer una presentación corta, allí hay unas indicaciones, pero en nuestra primera tareita pues es un taller aplicativo. Y en ese taller aplicativo pues es un documento Word que tenemos la posibilidad de entregar 5 puntos hasta el 28, martes de la próxima semana. Son 5 punticos para que ustedes lo desarrollen. Ahora, son 2 personas en este grupo vacacional, 2 estudiantes, Andrea y el señor Dubano, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo pueden hacer de manera individual o lo pueden hacer de manera grupal, ahí en parejitas. No tengo ningún inconveniente con ese tema. Listo, entonces para que lo tengan presente. Básicamente este taller aplicativo que vale del 20%, que son 5 problemitas que van a desarrollar en temas de interés simple e interés compuesto. Para poder desarrollar este tallercito es fundamental que ustedes se lean, ahí hay unos videitos guías de apoyo, pero aquí está nuestro libro guía, ¿cierto? Un libro guía de matemáticas financieras y pues obviamente
es importante que ustedes inicialmente se lean el contexto de qué son las matemáticas financieras, qué se entiende de cierta manera por interés, que esto ustedes lo encuentran acá, interés, aquí en la página 21, hay unas fórmulas que ustedes deberán pues interpretar, son muy sencillas de valorar, pero lo que me interesa de cierta manera es el tema de las tasas de interés. Recuerden que hay dos elementos puntuales, el tema de interés simple y el interés compuesto, ¿cierto? Entonces me voy a ir allá un poco y hacer unas claridades y hacer unas consideraciones que debemos de tener en cuenta para poder desarrollar bien nuestro taller. Entonces aquí tenemos el primer temita, definición del interés simple, ¿cierto? Vamos a dilucidar un poco este contexto y vamos a entrar en materia en función de unas fórmulas que yo necesito que ustedes consideren y que tengan en cuenta bajo la estructura que van a desarrollar en el taller. Dice que el interés simple es aquel que se paga al final de cada periodo y por consiguiente el capital prestado o invertido no varía. Ojo con ese tema. Si yo tengo un dinerito y voy a aplicar interés simple, ese dinerito no varía sino a través de un interés, que obviamente durante un transcurso de un tiempo va a seguir el mismo capital, pero el mismo capital va a seguir generando un mismo interés y que no es acumulativo. Una parte fundamental que hay que tener en cuenta acá es lograr identificar básicamente las variables que componen el interés simple, ¿cierto? Yo puedo de cierta manera tener unos elementos puntuales en las variables, como es el valor presente, el valor futuro, el interés, la tasa de interés y los periodos para poder hacer los cálculos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por aquí hay unos ejemplos, ¿cierto? Pero quiero de alguna manera hablar de la fórmula en específico, ¿cierto? Para poder hablar, estoy por acá en mi correíto, voy a abrir un Gymboard, ¿cierto? Tablerito digital. Muy bien. Y en ese tablerito vamos a explicar lo siguiente. Cuando hablamos entonces de interés simple, perdón acá, activemos nuestro lapicito, ¿cierto? Vamos a escribir por acá interés, disculpan ahí la letra, pero bueno, cuando hablamos de interés simple, nos tenemos que concentrar en lo siguiente. El interés simple, digamos que lo podemos hablar desde el siguiente contexto. Vamos a hablar del valor futuro, del valor futuro de una serie. Y cuando hablo del valor futuro de una serie estoy hablando precisamente de calcular el valor futuro de unos réditos, de unas sumas de dinero. Y en ese sentido, digamos que la fórmula para el interés simple está definida de la siguiente manera, que ese valor futuro va a ser igual a un valor presente que va a estar multiplicado por 1 más la tasa de interés por n, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que saber describir qué es lo que nos están pidiendo. F
es el valor futuro. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Valor futuro. P básicamente es el valor presente. Valor presente. Listo. Valor presente. Muy bien. Y básicamente es nuestra tasa de interés. Y aquí hay que tener en cuenta unos elementos fundamentales. Tasa de interés. Muy bien. Y N son los periodos en función del tiempo. Periodos. Muy bien. En función del tiempo. Muy bien. Vamos a mirar entonces algunos elementos que debemos de tener en cuenta. Digamos que si yo voy a calcular un valor futuro con base en un valor presente, pues esta es la fórmula que nos dice de cierta manera cómo hacerlo. O sea, tengo mi valor presente, uno que siempre va a ser la constante, más una tasa de interés, que la tasa de interés puede ser mensual, puede ser de cierta manera bimestral, trimestral, semestral. Hay que tener en cuenta que esa tasa de interés nos puede influir en los cálculos en función del periodo, porque si me dicen, por ejemplo, que nuestro periodo es anual y que tengo una tasa de interés mensual, la idea es que pase la tasa de interés a condiciones anuales o que el periodo lo lleve a condiciones mensuales, ¿cierto? Todo depende del contexto en la que nos estén pidiendo la información. Ahora, yo de esta fórmula que estamos copiando acá, es muy importante también tener en cuenta que pueden salir de allí elementos o elementos adicionales que nos pueden ayudar al cálculo, por ejemplo, cuando nos piden el valor presente de una serie, o con lo que estoy diciendo. Yo lo voy a colocar por acá. Valor presente de la serie, ¿cierto? Valor presente. Y ese valor presente, entonces, simplemente es un tema de despeje, de despejar la fórmula que ya tenemos. Despejar. Esa es la clave. Despejar, eso significa, por ejemplo, me están pidiendo P, y si me piden P, que es lo que realmente me están preguntando en este caso, yo puedo decir entonces que F, que es el valor futuro, que está de cierta manera, P, si ustedes se dan cuenta, está multiplicando a 1 más I por N. Yo puedo coger y pasar ese 1 más I por N y a esto lo voy a llamar P. Entonces ahí tengo la fórmula del valor presente, ¿cierto? Valor presente de una serie, entonces aquí ya tengo una fórmula con que calcular el valor presente. Entonces miren qué tan sencillo, simplemente a través de una deducción, a través de elementos matemáticos. Por eso se llama matemáticas financieras, porque utilizamos las matemáticas y las finanzas, las combinamos, las mezclamos para poder hablar de interés simple y de interés compuesto. Entonces, aquí tenemos la fórmula para el cálculo del valor presente. Listo. Ya tenemos el valor futuro, el valor presente de una serie. Aquí nos están diciendo que nos dan, por ejemplo, un valor cualquiera proyectado a n periodos, que lo dividimos sobre 1 más la tasa de interés multiplicado por los periodos y obtenemos el valor actual al día de hoy. Muy bien, entonces, para que lo tengamos presente en el desarrollo de los ejercicios o en lo que ustedes realmente están estudiando. Pasemos por acá a un segundo
a un segundo tablerito y digamos, volvamos a nuestra fórmula original, ¿cierto? Nuestra fórmula original es F igual a P, recuerden que es el valor presente de 1 más la tasa de interés por el periodo. ¿Qué pasa en el caso de que nos estén pidiendo el interés? Supóngase que nos están preguntando por el interés, ¿cierto? En un ejercicio aplicativo cualquiera. En ese sentido, pues entonces recurrimos nuevamente al despeje, ¿cierto? Despejar. El simple hecho de despejar, recuerden que es una operación matemática. Casi que ese despeje nos lleva a temas de factorización sin ser la factorización. Ojo pues, estamos hablando de despejar una ecuación. Entonces yo podría decir en este caso, por ejemplo, que F, que es el valor futuro, P, que está multiplicando a lo que hay allí seguidamente del paréntesis. Entonces P que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y después de la igualdad, ¿qué nos queda? 1 más I por N, ¿cierto? Bajo este contexto, recuerden que nos están pidiendo I. Entonces, ¿qué podemos decir allí? Yo podría decir, por ejemplo, en este caso, si yo le quito los paréntesis, ¿cierto? Para poder entender mejor el despeje, yo podría decir, listo, que F sobre P, ¿cierto? Ese 1 que está positivo lo puedo colocar aquí al otro lado negativo. Menos 1 va a ser igual a I por N. Miren pues, todo el proceso de despeje. Y adicionalmente, fíjense en que la I está multiplicando ¿a quién? A N, ¿cierto? Está multiplicando a N. Entonces, N que está multiplicando puede pasar al otro lado, ¿a qué? A dividir. Entonces, yo puedo tener que F sobre P por N menos 1 va a ser igual a la tasa de interés. Y hemos hallado básicamente lo que nos estaban pidiendo, ¿cierto? Entonces, miren que todo es una cuestión de deducción. Miren que aquí no estamos haciendo ejercicios por el momento, sino que estamos haciendo un desarrollo propio de poder hallar incógnitas a través de operaciones aritméticas. Muy bien. Volvamos nuevamente a nuestra fórmula original. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos F va a ser igual a P de 1 más I por N, ¿cierto? Que esa es la fórmula original del interés simple. ¿Qué pasa si nos piden N, o sea, de los periodos en temas de interés simple? Entonces volvemos al mismo juego, despejando. Entonces, ¿qué me queda? F sobre P, y esto va a ser igual a 1 más I por N. Entonces volvemos a lo mismo. F sobre P, ¿cierto? Menos 1 va a ser igual a I por N. Y en este caso, como nos están pidiendo ese N, entonces, ¿qué nos queda? F sobre P por I menos 1, y esto va a ser igual a N. Entonces, miren todo lo que básicamente debemos de tener en cuenta en temas de interés simple. Ahí ya no hay nada más que decir, ¿cierto? Por ahora es importante entender cómo de una fórmula que tiene un sentido de constructo, y cuando hablo de constructo es un análisis propio matemático, podemos llegar a ciertos elementos puntuales. Volvamos entonces a nuestro libro. Fíjense que acá hay un ejemplo muy puntual donde nos dice: una persona recibe un préstamo por la suma
de 200.000 pesos. Bueno, inclusive hasta podemos hacer allí incrementar esos valores, pero ahora lo miramos, ¿cierto? Para el mes de marzo se cobra una tasa de interés del 20% anual simple, ¿cierto? Ojo pues. Entonces fíjense en que acá hay un porcentaje y es anual simple. Debemos de tener mucho cuidado con el tema de las unidades que vienen acompañando esa tasa de interés. Y nos piden calcular el interés para cada una de las clases de interés simple. Bueno, muy bien. De cierta manera esto no es muy relevante cuando nos dice para las diferentes clases de interés simple porque el interés simple no es que se use mucho en el medio, es más, se usa más el interés compuesto que el interés simple porque de cierta manera los resultados son mucho más prometedores para el interés compuesto que para el interés simple y ahora vamos a notar una diferencia. Bueno, otra cosa muy importante es que tenemos que diferenciar interés de tasa de interés. Son dos cosas totalmente diferentes. El interés es un valor monetario, en cambio la tasa de interés es un valor porcentual, para que por favor lo tengan presente. El interés es un valor monetario y la tasa de interés es un valor porcentual. Fíjese que aquí nos piden calcular el interés, es el valor monetario, no nos están pidiendo calcular tasa de interés porque ya no la están dando. Entonces fíjense que aquí hay otra fórmula, ¿cierto? Que viene acompañada de lo que explicamos ahora acá en el tablerito de nuestra fórmula original, ¿cierto? Nos dice que el interés, o sea, ese valor monetario en función del interés va a ser igual al valor presente por la tasa de interés y n que son los periodos. Entonces fíjense que aquí tenemos 200.000 pesos que multiplicados por la tasa de interés que es 0.20 entonces aquí es donde debemos tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque fíjense en que es para el mes de marzo. Mes contra tasa que es anual, entonces yo lo que les decía ahora, yo tengo que trabajar todo en las mismas unidades, porque si trabajo con unidades diferentes, no voy a llegar al resultado esperado. Eso quiere decir que o paso, estos elementos a anuales, y yo diría, escoger este valor a hacer una conversión anual, y yo diría que me queda muy complejo, muy complicado hacer esa conversión porque pues, con el tiempo esto va a perder, digamos, de evaluación, por decirlo desde el punto de vista del dinero. Entonces es más fácil coger de cierta manera una tasa de interés, ¿cierto? Y pasarla a temas mensuales o de cierta manera hacer otra conversión como nos la muestra acá el libro. El libro nos dice, hombre, un año normalmente se puede trabajar dependiendo, aquí hay un desglose en temas de tiempo exacto y en temas de tiempo aproximado de 360 días, pero es que marzo tiene 31 días, entonces escoger 31 días dividido 360. Entonces al momento de hacer esa multiplicación se obtiene el valor. O cuando hablamos de tiempos aproximados, fíjense, entonces estamos hablando, perdón, marzo no tiene 31 días, tiene 30 días. Entonces enseguida hacemos la diferenciación del por qué 31 días o 30 días, que específicamente aquí el libro lo explica,
Entonces, o a veces no es sobre 360, sino sobre 365, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta estos elementos para que lleguemos a un cálculo correcto. Ahora, si ustedes me preguntan a mí cuál de estos tres es el mejor, pues normalmente lo que hacemos y que de cierta manera tenemos en cuenta es 365 días del año, ¿cierto? Denme un segundito, por favor. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Ustedes cuando lean esto, pues van a tener una mejor contextualización de cuál es el significado de cada uno de estos elementos, pero esto es más como ejercicios aplicativos básicos. Aquí hay unos elementos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, bueno, en el tema de días, tabla en días. Aquí puede ser un poco complejo entender esa situación, pero se van a dar cuenta que es muy sencillo. Fíjense, por ejemplo, que aquí nos dice que cuando el año, perdón, vamos a mirar esto acá desde un consecutivo, dice que es importante para el interés bancario y el racional la construcción de la tabla que consiste en asignarle a cada día del año un número en forma consecutiva. Esta asignación va desde el número 1, que corresponde al 1 de enero, hasta el número 365, que corresponde al 31 de diciembre. Cuando el año es bisiesto, hay que adicionarle un día a partir del 1 de marzo, por lo cual el 31 de diciembre sería el día 366. Vuelvo, insisto, los días del año estándar que se utilizan normalmente son 365 y cuando es un día bisiesto, cuando es un año bisiesto, perdón, se le adiciona un día más, entonces nos queda 365. Pero la cuestión es que aquí el elemento funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, si estoy hablando de un día, el enero 1, enero 2, enero 3, hasta llegar a enero 31. Fíjense pues, ¿sí o no? Enero 31. Si yo tomo febrero, no como 28 días, sino como un febrero de 30 días, como 31 días más 1 me da 32, ¿cierto? Y si de cierta manera, digamos que en marzo cojo este 32 y le sumo los 28 días de febrero, eso me va a dar 60 días. Pero en abril, si yo cojo los 31 días de abril y le sumo los 60 días de marzo, me va a dar 91, ¿cierto? Si a 91 le sumo los 30 días de mayo, entonces me va a dar 121. Y así sucesivamente hasta llegar a diciembre con 335 días. Fíjense que al final de la tabla entonces nos sucede lo mismo. Tengo 31 días de enero. Obviamente febrero no, si normalmente cuenta con 28 días. Entonces aquí tenemos el día 28, 29, 30 y 31 y por eso no se colocan números en estos espacios, porque aquí está el 29, el 30 y el 31. Esto llega y no hasta el día 28 cuando estamos hablando de febrero. Pero resulta y sucede que si, por ejemplo, aquí en el día 31, aquí viene un 0, ¿cierto?
pero si yo tomase, por ejemplo, aquí los 30 días, 30, no serían, sí, serían 30, no, serían 31 para que me dé 90. Básicamente serían, perdón, aquí iríamos básicamente con 60 días, ¿cierto? Se supone que aquí habría 60 días más 30, 90, y así sucesivamente hasta llegar al último día del año, que es 365 días. Entonces ahí lo tienen. Es simplemente una suma consecutiva de días. Para esta tabla específicamente está diseñada para hacer, digamos, cálculos con días exactos. Inclusive por aquí hay una explicación muy recurrente de cuando habla de días exactos. Entonces, les sugiero que se lean esos elementos para poder comprender mucho mejor esa tabla. Muy bien. Aquí es donde empieza de cierta manera lo que yo les estaba explicando ahora en estos tableros, ¿cierto? Partimos de un valor futuro con una fórmula muy puntual, que es ese valor futuro más, perdón, igual el valor presente de 1 más I por N. Y ustedes lo detectan acá en el libro, fíjense. Monto de un valor futuro a interés simple. Entonces aquí está la fórmula completica, ¿cierto? Fíjense. Por acá hay una derivación, mírenla acá. Valor futuro es igual al valor presente de 1 más I por N. Entonces ya aquí hay unos ejercicios puntuales y vamos a hacerlo, pues ahí ya está establecido, ¿cierto? Ahí nos dice cuál es el cálculo, donde dice hallar el monto de una inversión de 200,000 pesos en 5 años, fíjense, 5 años al 25% efectivo anual. Entonces, fíjense que el tiempo está en años y que la tasa está en años. Entonces, ahí no hay que hacer ninguna conversión. Entonces, ¿qué nos dice? Listo. Mi valor presente es 200,000. Lo tenemos a 5 años y tengo la tasa de interés que es el 25%. En ese sentido, pues entonces tenemos 200,000 que multiplica 1 más 0.25 por que esos 200,000 pesos van a rendir en 5 años 250,000 pesos más. Entonces miren que allí no hay un cálculo complejo en esa estructura. Miren, por ejemplo, el tema de cómo hallar el valor presente. P es igual a F sobre 1 más I por N. Creo que así lo calculamos, ¿cierto? Y tenemos P es igual a F sobre 1 más I por N. Ahí la tenemos, una fórmula, temas desde el punto de vista del despeje. Entonces, cuando nos están pidiendo un valor presente, pues simplemente aquí nos dicen, vea, aquí hay otro ejemplo, dentro de 2 años y medio se desea acumular la suma, o pues se desea acumular la suma de 3.500.000 a una tasa, una suma al cabo de 2 años. Fíjense, pues 2 años y medio. Hay que leer muy bien, 2 años y medio. Se desea acumular una platica de 3.500.000 pesos a una tasa del 2,8 mensual, ¿cierto? 2,8 mensual. ¿Cuál es el valor inicial? Nos están pidiendo el valor presente. Listo. ¿Qué son 2 años y medio? Es la pregunta. ¿Qué son 2 años y medio? 2 años y medio son 2,5, ¿cierto? Son 2,5 años y esos 2,5 años, 2,5 años. Y si lo multiplicamos por 12 nos da 30 meses.
que es, ¿por qué por 12? Porque el año tiene 12 meses, entonces ahí nos da 30 meses. Entonces, si aplicando la fórmula del valor futuro, divido 1 más I por N, donde nos dice que ese valor futuro son 3.500.000 de 1 más, que es 2,8 en número decimal, 0,028 por 30, entonces nos dice que el valor inicial de la inversión tiene que ser de 1.900.000 para poder que me dé 3.500.000. Entonces miren que ahí hay unos ejercicios muy básicos, fácil de entender. Aquí tenemos el diagrama económico, que obviamente a través de la lectura que ustedes hagan allá, que está en la parte superior, entenderán entonces muchísimo mejor qué es ese diagrama económico. Aquí hay más ejercicios. Miren que aquí está, por ejemplo, a ver si por acá vemos tasa, por ejemplo, miren, aquí está el cálculo de I, ¿cierto? Tasa de interés. F sobre P menos 1 dividido N, ¿cierto? Ah, bueno, acá lo tenemos despejado, el interés. Nos debe dar exactamente lo mismo, es otra forma de hacer precisamente el cálculo. Muy bien, y aquí tenemos F en caso de N, ¿cierto? Entonces, son diferentes formas, pero nos da exactamente la misma situación. Bueno, muy bien. Lo que quiero que hagamos, ya esto de aquí para allá, estamos hablando específicamente de interés simple. El tema de descuento, pues ya les queda manera de lectura, pero no vamos a hablar en este curso sobre este tema. Entonces, miremos lo siguiente. Si yo fuese a hacer el cálculo de uno de estos ejercicios, miremos el primerito puede ser, este primerito, hagámoslo en Excel. Ahora ustedes me dirán, ¿lo puedo hacer en Excel? Pues sí, pero con unos condicionantes. Y esos condicionantes me dicen, pues esperemos a que esto nos abra. Muy bien. Ampliemos acá un poco la información. Entonces nos dice que, bueno, dividamos esto en dos para poder tener, digamos, visual de lo que nos están pidiendo. Entonces, hallar el monto de una inversión, listo. Lo primero que tenemos es un valor presente, que ese valor presente es de 200.000. Nos dicen adicionalmente que hay una tasa de interés, digamos que eso es I, y esa I es una tasa de interés anual del 25%, 25%, y que verifiquemos acá, así, tenemos N, que son 5 años, entonces este también es anual, entonces fijémonos que la tasa de interés es anual, N es anual, entonces ahí no tenemos mucho complique. Y nos piden hallar el valor futuro. Nos piden hallar el valor futuro, ¿cierto? Sí. Eso es lo que nos piden, hallar el valor futuro. Sí, señor. Muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer lo siguiente. Cuando lo vamos a hacer por Excel, Excel básicamente no tiene un contexto del interés simple formulado. Está más relacionado con el interés compuesto. Entonces, bajo estos elementos nos toca utilizar nuestra fórmula líder. Recuerden que tenemos un valor futuro y ese valor futuro va a ser igual a ese valor presente
que multiplica a 1 más la tasa de interés por n, ¿cierto? Tasa de interés por n. Entonces acá, esta es nuestra fórmula líder. Entonces vamos a hallar ese valor futuro. Entonces, valor futuro, y aquí vamos a hacer la operación igual. Entonces, según esto, tenemos nuestro valor presente, que va a estar multiplicado por 1 más esta tasa de interés, y esa tasa de interés la vamos a multiplicar por el periodo. Muy bien, entonces aquí nos da 450, lo que de cierta manera nos dio o les da allá en el libro. Verifiquemos acá, ¿cierto? Para corroborar de cierta manera que el resultado es lo que es, a través, digamos, de una comprobación un poco más detallada, entonces, digamos que tenemos el año, además del año tenemos un saldo inicial, fuera de eso tenemos el interés, ¿cierto? Tenemos el interés y fuera de eso tenemos el saldo final. Saldo final. Muy bien. Eso quiere decir que de acuerdo al ejercicio tenemos básicamente 5 años que proyectar, ¿cierto? 5 años. Nuestro saldo inicial es de 200,000 pesos y lo fijamos con F4. ¿Por qué? Porque esos 200,000 pesos en el interés simple no cambian durante todo el tiempo, van a ser siempre en esos 5 años 200,000 pesos. Entonces aquí ustedes van a empezar a notar la diferencia entre lo que es el interés simple y el interés compuesto, que enseguida miramos ese tema de interés compuesto. Muy bien. El tema del interés entonces será, vemos estos 200,000 pesos, lo multiplicamos por ese 25% que es la tasa de interés y lo fijamos, y luego multiplicamos por el periodo. Recuerden que esto debe tener incluido un periodo. Entonces fíjense que el interés es de 50,000 pesos. Pero si yo deslizo, pues obviamente va a generar los intereses de esos 200,000 pesos según el año establecido. Eso quiere decir que el saldo final para el primer año va a ser esos 200,000 más esos 50,000. Entonces, digamos que el saldo final del primer año van a ser los 200 del capital más los 50 de interés. Y si yo deslizo esa información, fíjense que al quinto año voy a tener los 200 del capital más los 250,000 pesos de interés, que son 450,000 pesos, que es exactamente el cálculo que nos pedían, cuál era el valor futuro a esos 5 años, ¿cierto? A esos 5 años. Entonces fíjense que esto es como una especie de diagrama económico. Eliminemos acá para que tengamos una visual de la información. Y además de eso lo podemos graficar. Fíjense en que, digamos que seleccionemos esta columna de datos. Vamos a ir por acá por insertar. Vamos a ir a graficar eso a través de un gráfico de barras. Entonces tenemos este pequeño gráfico. Eso quiere decir que en este gráfico, ¿cierto? En este gráfico tenemos el saldo final, o sea, tenemos el capital más los intereses y vemos que se va incrementando. Pero vamos a agregarle más información a este gráfico. Seleccionamos con izquierdo, luego con derecho, le decimos por acá seleccionar datos, agregamos una nueva variable. Aquí le decimos el nombre de la serie. En el nombre de la serie voy a colocar saldo inicial. Y aquí en los valores de la serie voy a colocar el capital inicial. Entonces fíjense en que
le decimos acá aceptar y luego aceptar. Vamos a hacer un cambio de ese gráfico. Fíjense que el capital no cambia. Lo que sí cambia es los intereses que genera. Y ahora notaremos pues la diferencia con el tema de interés compuesto. Entonces acá pues selecciono con izquierdo cualquiera de las barras naranjas, luego con derecho y le voy a decir cambiar tipo de gráfico. Como es el saldo inicial, entonces simplemente despliego acá y le digo que como línea, ¿cierto? Para que se note la diferencia. Entonces aquí lo que estamos viendo en el gráfico es que tenemos 5 años en función del tiempo. El capital es de 200.000 constante durante esos 5 años. No es que el capital aumente, no, el capital sigue siendo el mismo. Lo que sí aumentan son los intereses, que de cierta manera es donde el interés compuesto tiene muchísimo más relevancia, porque en el interés compuesto el capital más los intereses se incrementan en el segundo periodo y así sucesivamente en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Entonces, por eso es mucho más rentable. O digamos que lo que es más usado en la vida real es el interés compuesto que el interés simple. Entonces, aquí tenemos en contexto esos elementos. Muy bien. Digamos en ese sentido que nos van a pedir de cierta manera el valor presente. Entonces, si nos van a pedir el valor presente, recuerden que lo único que tenemos que hacer es un despeje. Y en ese despeje, digamos, me están pidiendo el valor presente y en ese valor presente, pues es una cuestión de despeje, ¿cierto? Entonces, digamos que el valor que me van a dar acá, digamos, tengo el valor, recuerden que bajo esta apreciación, el despeje nos dice que estamos hablando de que el valor futuro dividido 1 más y por n nos va a dar el valor presente, ¿cierto? En este contexto, entonces, digamos que voy a hallar ese valor presente acá. Valor presente, siguiendo esa fórmula, valor futuro, ya lo tengo que son 450. Eso lo voy a dividir entre 1 más el interés, que es el 25%, y eso lo multiplicamos por n, que son 5 años. Entonces nuestro valor presente vuelve a las mismas condiciones, vea, son 200.000. Entonces miren que es empezar a jugar con todos estos cálculos o con las fórmulas más chéveres si entendemos esos despejes para poder hallar algo que nos están pidiendo. Supóngase que ya lo que quieren es el interés. Yo ya tengo el valor presente, tengo el valor futuro. Entonces recuerden, me están pidiendo el interés. Están pidiendo en este caso el interés. Entonces ahí el juego es, digamos, que es, perdón, el valor futuro dividido el valor presente, ¿cierto? Menos 1, recuerden que es menos 1, y, bueno, habíamos dicho que, vamos a ver si nos da, tengo el interés, bueno, acá es por n, y ese menos 1 está por fuera de, digamos, la fórmula como tal, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el interés por acá. Calculemos el interés y nos dice, por ejemplo, el futuro 450 dividido, paréntesis, valor presente que son 200.000 por 5, que en este caso es este valor, ¿cierto? Y digamos que vamos a encerrar toda esta operación entre paréntesis para que haga la operación interna de la división.
y vamos a multiplicar, no, multiplicar no, sino que es menos 1 y nos da, me está dando, no, sí, tengo un error en la fórmula. Sí, tengo error en la fórmula, entonces corrijamos. Valor presente, menos 1. Y todo esto dividido, en este caso, n, dividido n. Entonces corrijamos acá. Este dividido p, corrijamos acá, ¿sí? Ese dividido, a ver, tengo 450 dividido 200.000, muy bien. Ese valor menos 1, ¿cierto? Cerramos acá paréntesis y este paréntesis y esto dividido n, básicamente 5, y nos da efectivamente 0.25. Ahí lo tenemos. Miren pues, ¿cierto? Que estoy haciendo todas las operaciones en Excel. Eso indica que yo hice un mal despeje acá, ¿sí? Toda la razón, me equivoqué acá. Entonces acá es, borremos, corrijamos, por favor arranquen la hoja. Esto es P menos 1, valor futuro menos el valor presente, perdón acá, y todo esto, bueno, y todo esto dividido n, para hallar el interés. Sí, y hice un mal despeje ahí, qué pena con ustedes. Y acá pasa exactamente lo mismo. Borramos acá, encerramos todo esto. Ajá. Y todo esto debe ser dividido sobre i. Ahí sí, muy bien. Para que por favor lo tengan en cuenta. Tenía ahí ese error en el despeje de la fórmula. Muy bien, entonces procedamos. Sigamos acá. Y digamos, ¿qué pasa si nos piden n? Que es lo único que tenemos allí, n. Entonces, si nos piden n, es traernos esta fórmula que tenemos acá, la voy a copiar para acá, pero en vez de n, la voy a reemplazar por i. Entonces, en ese caso, hagamos los cálculos correspondientes. Entonces, digamos esa fórmula, paréntesis, paréntesis. Valor futuro, 450, dividido el valor presente, que es 200.000. Cerramos allí, menos 1, volvemos y cerramos, pero, eso dividido específicamente, están pidiendo n, el interés, 25%. Entonces, con eso tenemos y nos da n 5 años. Mírenlo, ahí lo tiene. Listo. Bueno, aquí me faltó especificar que esto es dividido y aquí también me faltó especificar que esto es dividido. Bien, entonces 5 años, ahí lo tienen. Entonces miren que como jueguen ustedes con la fórmula, pues básicamente nos va a dar el contexto. Para el tema de interés simple, ya que explicamos, digamos, de cierta manera una generalización aquí de esta temática, entonces, digamos que en el taller aplicativo, verifiquemos lo siguiente. En ese taller aplicativo, ¿cuánto se necesita depositar hoy en una entidad financiera que reconoce el 3% mensual para poder disponer de 5 millones de pesos al cabo de un año? Resolver el problema a interés simple y a interés compuesto. Entonces, por favor, a este ejercicio,
Si se depositan bimestralmente una entidad financiera que reconoce el 4 por 5% bimestral de interés simple, ¿cuánto se acumulará al final de 2 años? Bimestre, bimestre, ahí hay, digamos, una pista. Sería muy bueno entonces que a estos ejercicios me le hicieran esta descripción, digamos, esta descripción de cómo es el comportamiento periodo a periodo y de alguna manera también con su gráfico respectivo. Muy bien. Vamos para el tema de interés compuesto. Ustedes lo encuentran también allí en el libro. En el tema de interés compuesto, ustedes se leen ya toda esta información para tener una mejor apreciación del tema. Entonces, por aquí abajo debe estar el interés compuesto. Ejercicios, ahí tienen ejercicios para que practiquen, tienen inclusive las respuestas. Vámonos con interés compuesto. Muy bien, aquí dice. Es aquel en el cual el capital cambia al final de cada periodo, ¿cierto? Periodo 1, periodo 2, el capital cambia. Recuerden que en el interés simple el capital no cambia, al final de cada periodo sigue siendo el mismo, por eso es una diferencia, se nota esa diferencia entre interés simple e interés compuesto, debido a que los intereses se adicionan al capital para formar un nuevo capital. Muy bien. Aquí, de cierta manera, aquí hay unas explicaciones en función de una tabla, ¿cierto? Fíjense que tenemos el periodo, el capital inicial, los intereses y el monto. Miren que esta también tiene, digamos, una tablita. Enseguida miramos cómo hacemos esa tablita. También hay una, digamos, división de qué es lo que es el interés compuesto, discreto y continuo. La verdad no le veo pues como mucha aplicación a este tema de la división, pero entremos en materia. Digamos, recuerden que aquí es importante el tema de la capitalización. Fíjense que hablamos de un año de 365 días, cuando es diaria la capitalización, entonces su conversión es de 365 días. Si estamos hablando de semanas, el año tiene 52 semanas. Si estamos hablando de bimestres o quincenal, estamos hablando de que el año tiene 24 quincenas. Cuando hablamos de mensual, estamos hablando de que el año tiene 12 meses. Bimestral, estamos hablando de 6 meses, o semestral, trimestre 4, cuatrimestre 3, semestral 2 y anual 1. Es muy importante tener en cuenta esta frecuencia de conversión en función de la capitalización de los intereses. La fórmula para ese constructo, para la construcción de los ejercicios, miren la que ahí la tienen, ¿cierto? Aquí hay una diferencia ya. Vamos a anotar esas diferencias. Entonces, por acá armemos un tercer tablerito. En ese tercer tablerito estamos hablando ya del interés compuesto, ¿cierto? Interés compuesto. Y ese interés compuesto, como ustedes lo notan allá en el libro que ustedes están leyendo, vamos a notar la diferencia. El interés simple dice que parte de un valor futuro a través de un valor presente de 1 más I por N, ¿cierto? Pero el interés compuesto dice, parto del mismo valor futuro, tengo en cuenta el valor presente de 1 más I, pero ya la N la convierte en un exponente elevado a la N. Recuerden que N va en función del tiempo y el periodo. Entonces, cuando me piden el valor futuro, yo debo de tener el valor presente
debo tener el interés y obviamente debo tener los periodos y eso la utilizo como una potencia, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos presente, ahí notan las diferencias. Enseguida miramos mucho más puntualmente esas diferencias. Pero, ¿qué pasa si me piden el valor presente? Entonces, si me piden el valor presente, ¿cierto? A través del interés compuesto, entonces vuelvo y parto de mi fórmula líder, que en este caso es esta, ¿cierto? Entonces yo podría decir, listo, si me piden el valor presente, yo podría decir, listo, mi valor futuro sobre 1 más i a la n va a ser igual al valor presente. Ahí lo tienen, ¿cierto? Si me piden el valor presente, es valor futuro, o sea, de todo esto que está multiplicando, lo estoy señalando allí, pasa a dividir y con eso despejo el valor. Entonces aquí tengo la fórmula del valor presente cuando estoy hablando de interés compuesto. Muy bien. ¿Qué pasa cuando me piden, por ejemplo, I? Muy bien. Cuando me piden I bajo el interés compuesto, entonces fijémonos. Miren que de cierta manera yo puedo decir mi valor futuro, el valor presente que está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? Y digo que esto es igual a 1 más I por n, ¿cierto? La pregunta es ¿cómo saco esta i de allá? Fíjense en que hay una propiedad que de pronto de cierta manera no la tenemos muy presente, pero ¿cómo elimino un exponente para poder sacar la i, que es la que necesito despejar? Entonces, hay unos elementos de recursividad que nos enseñaron por allá en bachillerato e inclusive en primer semestre en matemáticas operativas, donde nos dice que para poder eliminar esa n, tendría que elevar a la misma potencia a ambos lados para poder eliminar esa n. Eso quiere decir que si yo cojo y elevo a raíz de n, f sobre p, esto va a ser igual a la raíz de n de 1 más i a la n, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa allí? N con n o con esta raíz se cancela. Y entonces, ¿qué me queda? Voy a pasar aquí a este lado, ¿cierto? ¿Qué me queda? Me queda que la raíz de n de f sobre p va a ser igual a 1 más i. Entonces ya tengo una i casi que despejada para hallar lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué tengo finalmente? Una raíz de n de f sobre p menos 1, fíjense allí, menos 1 y eso va a ser igual a i. O sea que he llegado a la fórmula cuando nos piden i, ¿cierto? Cuando nos piden i, utilizo esta fórmula para, de cierta manera, cuando nos pidan el interés. Muy bien. Vámonos para, vuelvo a la fórmula original de interés compuesto, que es el valor futuro por el valor presente de 1 más i a la n. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nos piden n? Aquí tenemos otro rollo. ¿Qué pasa cuando nos piden n? Muy bien. Entonces, en ese sentido, volvemos al procedimiento del despeje. El valor futuro sobre el valor presente
va a ser igual, entonces, a 1 más I por N. O sea, nos están pidiendo los periodos. La pregunta es, ¿cómo hallo N? N. Normalmente hay otra propiedad de las matemáticas y tiene que ver precisamente con los logaritmos para poder hablar del despeje de N. Entonces, en ese caso, lo que debemos hacer es aplicar el logaritmo natural a ambos lados. Digamos que esta N baja y aplicamos el logaritmo natural a esta expresión. Eso quiere a ambos lados para que se equilibre o haya equivalencia. El libro también habla de equivalencia. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos? Un logaritmo natural de f sobre p, que va a ser igual al logaritmo natural de, digamos, acá, perdón, esto es, baja el n, ¿cierto? De n por el logaritmo natural de 1 más i, ¿cierto? Fíjense que ahí tenemos, digamos, un buen despeje. Pero lo que necesito es n despejado. Entonces, ¿qué tengo? Pues continuemos acá. Continuemos. Tengo el logaritmo natural de f sobre p, ese valor futuro sobre el valor presente. Y como esto está multiplicando a n, entonces todo esto dividido sobre el logaritmo natural de 1 más i, y esto va a ser igual a n. Ahí tenemos la fórmula de n, cuando estamos hablando de interés compuesto. Muy bien. Entonces ya hemos, digamos, dilucidado todo el contexto del interés simple e interés compuesto, ¿cierto? Miremos un ejercicio propiamente que esté establecido allí para que hagamos toda la operación completa, tal como lo hicimos ahora. A ver, uno interesante. El 2 de enero se consignó 150.000 por una cuenta de ahorro y desea saber cuánto puede retirar al final del año. Muy bien, un valor futuro al final del año si se me reconoce una tasa de interés mensual igual al 3%. Bueno, entonces miremos ese ejercicio. Tenemos lo siguiente, bueno. Vamos a hacerlo acá en Excel. En Excel, recuerden que en Excel podemos hacer otra cosa totalmente diferente cuando hablamos de interés compuesto. Interés, coloquemos acá, interés compuesto. Entonces, el interés compuesto nos dice, a mirar cositas, muy bien. Aquí nos dice el ejercicio, dice, el 2 de enero se consignó 150.000 pesos en una cuenta de ahorro, o sea que me están dando el valor presente. Valor presente equivale a 150.000 pesitos. Muy bien. ¿Qué otra cosa me están dando del ejercicio? El ejercicio me están diciendo y se desea saber cuánto puede retirar al final del año. O sea, me están pidiendo el valor futuro. Valor futuro, me están pidiendo el valor futuro. Bueno, denme un segundo que esto se me va a descargar. Ay, ay, ay. Bueno, muy bien. Listo, muy bien. Al finalizar el año, ¿cierto? O pues con esta clave, al finalizar el año.
si me reconocen una tasa de interés mensual igual al 3%. Entonces ya me están dando una tasa de interés, o sea, I mensual del 3%. 3%. Bien. Aquí podemos hacer dos cosas. Fijémonos. Esas dos cosas de la manera siguiente. Podemos hacer el cálculo de manera manual. Recuerden que nuestra fórmula es igual valor futuro, es igual al valor presente, que multiplica 1 más I elevado a la n. Vamos a decirle aquí al 94, borrito elevado a la n. Muy bien. Entonces, en ese sentido, podemos hacer varias cosas. Vamos a calcular, ¿en dónde lo colocamos? Coloquémoslo acá. Valor futuro de manera manual y lo vamos a calcular con las fórmulas de Excel. En el tema del interés simple no nos da para calcularlo con fórmulas de Excel porque Excel está programado solamente con interés compuesto. ¿Por qué? Por lo que les decía ahora, es lo más utilizado en el mercado. Entonces empecemos. Dice, valor presente, 150.000. Que esto multiplica a 1 más mi interés que es del 3% elevado, ojo pues, al cabo de un año, dice el ejercicio. La pregunta es, ¿cuántos meses tiene un año? Si aquí el interés no fuese mensual, sino que fuese, por decir algo, trimestral, entonces la pregunta es, ¿cuántos trimestres tiene el año? ¿Cierto? 4 trimestres. Entonces aquí es donde viene la clave de este tema, ¿cierto? Elevado. Estamos hablando mensual, o sea, ¿cuántos meses tiene el año? ¿Cierto? Entonces eso elevado a la 12. ¿Por qué? Precisamente porque el año tiene 12 meses. Tienen que tener mucho cuidado con las variables que nos están dando en el enunciado del ejercicio. Bueno, esto nos da 1, sí nos da eso. Verifiquemos allá cuánto es que nos da esto. 1,013, 213.864 pesos. 213.000, a nosotros nos dio acá 200, sí, con unos decimales adicionales. Muy bien, 213.864. Ahora hagámoslo con las fórmulas de Excel. Para las fórmulas de Excel vamos a utilizar algo que se llama valor futuro, o sea, BF, lo llamamos BF. Y fíjese que aquí nos está diciendo qué es lo que debo colocar. Entonces me pide la tasa. La tasa es del 3%. Punto y coma. Sigamos lo que nos piden allí. Punto y coma. Periodos. Básicamente, bueno, voy a seleccionar acá, digamos, esta celda. Yo sé que está en vacío, pero enseguida arreglamos el asunto. Punto y coma, el pago. Como aquí no hay temas de pago, pues cuando no haya pago simplemente colocamos 0. Punto y coma, el valor presente. El valor presente en nuestro caso es de 150.000. Y en tipo podemos colocar 0 y 1. Fíjense, si yo le digo acá, 0 para el final del periodo, 1 para el comienzo del periodo, pero aquí simplemente es 0, ¿cierto? Colocamos 0 porque es para el final del periodo. Cierro, me da negativo. Ojo con lo que voy a hacer. Recuerden que n es 12, ¿cierto? Allá va a haber un cambio. Pero cuando hablamos específicamente por fórmulas de Excel, es muy importante que este valor, que es el valor presente, ese valor presente sale de mi bolsillo. Al salir de mi bolsillo, cuando hay salidas de dinero, lo tenemos que colocar en negativo. Lo tenemos que colocar en negativo, entonces fíjese
¿Cómo cambia? Ah, bueno, aquí paso a positivo, pues porque lo estábamos a negativo, porque es manual. Pero claro que no es necesario que lo hagamos acá. Hagámoslo más bien en la fórmula para que el valor presente es este valor. Acá en negativo para que nos genere el valor correspondiente de manera positiva. Entonces miren que ahí por fórmula nos da exactamente lo mismo. ¿Listo? Lo mismo. Muy bien. Construyamos la tablita. Ahí miremos a ver cómo nos da ese tema. Entonces nos dice que esto es mensual. Pues tenemos mes. Entonces tenemos que construir 12 meses. 1, 2, ¿cierto? Son 12 meses en la tablita. 12 meses. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos el saldo inicial. Saldo inicial. Tenemos el interés. El interés. Y acá tenemos el saldo final. Entonces se van a dar cuenta el cambio. Muy bien. Aquí en el saldo inicial sabemos que es de 150.000 pesillos. 150.000. Muy bien. En ese contexto, digamos que el interés, entonces, será básicamente tomar ese saldo inicial y lo multiplicamos por el 3%. Y fijamos ese 3%, entonces nos va a dar 4.500. Saldo final van a ser esos 150.000 más 4.500. Muy bien. Esto me da 154.500. Resulta ser, recuerden que acá, cuando hablábamos del interés simple, el capital no cambia. Pero recuerden que en interés compuesto se coge el capital más los intereses se convierten en el nuevo capital o el saldo inicial del periodo siguiente. Entonces aquí tenemos es este valor. Este valor es el que pasa para acá. Acá simplemente nuevamente el cálculo y acá tenemos nuevamente ese cálculo. Entonces pasamos a 159, 135. Si yo deslizo esta información hasta el final, deslizo esta información hasta el final y deslizo acá hasta el final, al final me tiene que dar 213.864, ahí lo tienen. Entonces fíjense que ahí tenemos toda la estructura, fíjense pues. Por eso es la diferencia, miren, el capital inicial en el interés simple sigue siendo el mismo en todos los periodos, pero en interés compuesto es el capital más los intereses se convierten en el nuevo capital o en el nuevo saldo inicial y sobre ese capital con intereses se cobra un nuevo interés para generar un nuevo capital. Y finalmente tener pues una proyección. Entonces, si lo vemos gráficamente, mis estimados compañeros, entonces grafiquemos esto. Le decimos insertar gráfico. Entonces vemos ahí el incremento. Muy bien. Que esto también lo van a hacer ustedes en el taller. En el taller me hacen este análisis, ¿cierto? Y vamos a colocar, entonces seleccionamos con izquierdo las barras azules, luego derecho, decimos seleccionar datos, luego le decimos aquí agregar nuevo dato, el nombre de la serie, pues básicamente es el saldo inicial, aquí eliminamos los valores de la serie, lo que haya allí, y vamos a colocar los valores del saldo inicial. Entonces le vamos a decir a aceptar. Muy bien, y luego a aceptar. Y recuerden que esto, pues seleccionamos con izquierdo el naranja, luego con derecho le vamos a hacer un cambio
de gráfico y aquí en el saldo inicial desplegamos y le decimos un gráfico de líneas. Entonces es como una especie de tendencia, fíjense pues, ¿cierto? Entonces, por eso es, miren la diferencia, ¿cierto? Entonces, es más, podemos hacer algo adicional, ya que me acuerdo. Yo puedo decir, selecciono esa línea de tendencia y le voy a decir, pues, agregar línea de tendencia, aparece sobre ella misma, pero puedo presentar la ecuación del gráfico. Entonces, cierro acá. Entonces, aquí tenemos una ecuación del gráfico. Fíjense en que en este caso, la X es el tiempo. Yo la puedo cambiar por T. T o N, por ejemplo. N es el tiempo o los periodos. Y en este caso, Y es el saldo final. La puedo decir saldo final, ¿cierto? Como para que miremos un comportamiento. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que estoy en el periodo 0, ¿cierto? Perdón, el periodo 0, entonces esto se me hace 0. Entonces, el saldo final van a ser 143,388, ¿cierto? Pero si yo digo que el tiempo en este caso es el periodo 5, pues yo puedo coger ese 5, multiplicarlo por este valor, más este valor y me va a dar un saldo final. Entonces, es otra forma de interpretarlo. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá, verdad? Hay una serie de cosas que necesitamos calcular. Por ejemplo, ¿qué tal si nos piden el valor presente, cierto? Vámonos con el valor presente. Si nos pidiesen el valor presente, pues recuerden que tenemos que hacer un despeje de la fórmula, esta que tenemos acá. Entonces, para nuestro valor presente tenemos específicamente que el valor futuro dividido 1 más el interés, y eso elevado a la n, ¿cierto? Al 94, y eso elevado a la n, nos va a dar específicamente el valor presente, ¿cierto? Entonces, calculemos por acá el valor presente, a ver si eso está correcto. Entonces, igual, me dice valor futuro, cualquiera de estos que tengamos acá nos sirve, vamos a coger este, dividido, paréntesis, 1 más el interés que es el 3%, y eso elevado a la n, que básicamente son 12. Entonces, que al 94, perdón acá, al 90, qué belleza, al 94 elevado a la 12. Fíjense en que regresamos al valor presente, son 150.000 pesos. Entonces miren que el despeje funciona. Es simplemente cuestión de ir materializando o por lo menos interiorizando esas matemáticas. Muy bien, ¿qué pasa si nos piden, recuerden el tema del interés? Si nos piden el interés, entonces recuerden nuestro despeje. En nuestro despeje, el interés nos dice que, listo, el valor futuro dividido el valor presente, ¿cierto? El valor presente, bueno, aquí tenemos, ¿cómo describimos eso acá? Nuestra fórmula, bueno, no me voy a poner aquí a hacer el procedimiento como tal. Ese procedimiento, pues ustedes saben que aquí lo tienen en el tablerito. ¿En qué se me hizo el tablero? Está por acá. Acá en el tablero, hacémonos para acá. Tenemos que ir a esta fórmula, la raíz de n de f sobre p menos 1 igual a i, ¿cierto?
Entonces coloquemos aquí entre paréntesis, la raíz de n, raíz de n, ¿cierto? Todo esto menos 1, y esto nos va a dar i. Esto nos va a dar i. Listo. Eso quiere decir que en nuestro caso hay una forma, bueno, para poder hacer los cálculos acá en Excel, hay que hacer una conversión específicamente de esa raíz, ¿cierto? Si yo no quiero utilizar raíz, bueno, vamos a mirar a ver si lo podemos hacer de dos formas para poder hacer este cálculo. Entonces, lo primero, para poder hallar i, entonces decimos igual. Miremos quién es f. F es el valor futuro, que es 213, dividido P, que en este caso P es el valor futuro, que es 150. Recuerden que este valor tiene que estar elevado a la n. Entonces, perdón, hay que sacarle raíz de n, o sea, hacer raíz de 12, porque n es 12 periodos. Entonces aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Digamos que vamos a elevar, voy a abrir paréntesis, a 1 dividido 12. Enseguida voy a explicar eso. 1 dividido 12. Muy bien. Y a todo eso le vamos a restar 1. Entonces supongamos que abrir otro paréntesis acá, ¿cierto? Y todo esto menos 1 y cierro paréntesis. Muy bien. Entonces me da el 3%, efectivamente lo que estábamos mirando acá. Voy a explicar lo siguiente del por qué utilicé 1 dividido 12. Entonces, me voy a ir al tablerito, ¿cierto? Para poder explicar lo siguiente. Resulta ser que si yo tengo una raíz de cualquier número, supongamos que tengo una raíz de 5 de cualquier término, es lo mismo que decir ese término, perdón acá, elevado a la 1/5. Es lo mismo. Precisamente porque estamos hablando de propiedades de potenciación o radicación, ¿cierto? Entonces el inverso de una potencia es su radical. Si yo tengo una raíz de a la 7, de cualquier número, es lo mismo que decir ese número elevado a la 1/7, ¿cierto? Entonces fíjense en que podemos hacer esa conversión cuando estamos hablando de Excel, pero cuando lo estemos haciendo de manera manual, en nuestros cuadernos, en nuestras notas, pues simplemente ustedes lo pueden hacer ahí, inclusive hasta en la calculadora, y nos da exactamente lo mismo. Muy bien. Ahora, con el tema de la raíz, ¿cierto? Yo puedo decir entonces, vamos a ver si nos da lo mismo, igual raíz, aquí específicamente el tema de raíz me está sacando una raíz cuadrada, no, porque no lo puedo hacer de esa manera, no, me toca hacer la conversión, porque Excel solamente maneja raíces cuadradas, no maneja raíces de otras índoles. Entonces nos toca hacerlo de esta manera, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya tenemos el resultado que estábamos buscando. Recuerden que esta fórmula que acabo de colocar acá es esta misma fórmula que tenemos acá, solo que me ahorré todo este despeje, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan allí en cuenta. Muy bien.
Ahora miremos el caso, por ejemplo, de cuando nos pidan, ya hallamos sí, pues el caso cuando nos pidan n. Nos pidan n, pues nuestra fórmula es esta, ¿cierto? El logaritmo natural de f sobre p dividido el logaritmo natural de 1 más i y nos tiene que dar 12 según nuestro ejercicio. Entonces, cuando nos piden n, ¿qué debemos hacer? Aplicar logaritmo natural. Miremos aquí en contexto todo el procedimiento. ¿Cómo lo hacemos? Digamos, en este caso, bueno, hagámoslo por pasos. Digamos que según nuestra fórmula líder, lo primero que tenemos es, aquí la tenemos, f sobre p. Entonces, ¿qué tenemos? Hagamos primero las operaciones. F sobre P, en este caso es F, que es 213, dividido P, que es 150. Y tengo ese número, ¿cierto? Tengo ese número. A este número le tengo que aplicar logaritmo natural según esta fórmula. Fíjense, solamente hice la división, le tengo que aplicar logaritmo natural. Ahora miremos ahí a 1 más i, ¿cierto? 1 más i, en este caso es, pero coloquemos, como para que no nos confundamos, vamos acá, igual, ¿cierto? Esto es lo mismo que tener f sobre p, ¿listo? Ahora vamos a hacer la operación de 1 más i, de 1 más i, 1 más i. Entonces, en este caso tenemos 1 más i, entonces esto va a ser igual a 1 más el interés, es este. Entonces tenemos un valor de 103%. Claro, si es 1, equivale al 100% más el 3%, eso me da 103%. Muy bien, o 1,03, que también lo podemos interpretar de esa manera. Muy bien, eso quiere decir que a este señor le tenemos que aplicar el logaritmo natural, o sea, hace que igual logaritmo, pero aquí lo tiene, logaritmo natural de ese número. Muy bien, nos da 0,35. Y en el de abajo también aplicamos logaritmo natural de este número. Entonces eso nos da 0,0295, ¿cierto? Al dividir este número sobre este, se supone que nos debe dar n. Entonces, n va a ser igual, según eso, este valor dividido este otro, miremos que nos da 12. Efectivamente nos da n. Miren pues entonces, haciéndolo pasito por pasito en Excel, paso por paso en Excel. Ahora, estoy haciendo esto en Excel para ahorrarme, pues, de cierta manera, tiempos y hacerlo acá en el tablerito, pero básicamente es simplemente la aplicación de esta fórmula y si ustedes se dieron cuenta que n nos dio el tiempo, nos dio 12. Muy bien. Considero, mis estimados compañeros, que hasta aquí llegan nuestras explicaciones de interés simple e interés compuesto. Aquí cogimos 2 ejercicios del libro, los desmenuzamos, hicimos toda la clasificación. Esto es lo que yo necesito que ustedes hagan en el taller, ¿cierto? Que miren muy bien toda esa contextualización y que esta contextualización ustedes las puedan aplicar en ambos casos, ¿cierto? Miren, ahí sacamos conclusiones. Aquí nos piden, por ejemplo, elementos bimestre y aquí está bimestral, entonces no tenemos problema.
Bueno, aquí por favor corregir en cuánto tiempo se duplica un capital en una entidad que reconoce el 3%. ¿En cuánto tiempo se duplica un capital? ¿En cuánto tiempo? ¿Cierto? Y se duplica un capital, capital inicial. Resolver el problema anterior, pero considerando el interés simple. Entonces, esto quiere decir que este es bajo interés compuesto y este bajo interés simple. Aquí pasa lo mismo. En cuanto, aquí hay que corregir en cuanto, ¿cierto? Enseguida hago esa corrección para que no quede esa dislexia allí. Equivale hoy 5 millones que se entregarán dentro de un año. Entonces me imagino que esto será valor presente, porque hay que entregarlos dentro de un año. Se considera una tasa de interés del 24% anual. Anual con capitalización anual. Anual. Fíjense pues, tengan en cuenta todos esos elementos. Yo creo que el tallercito está muy chévere. eh, y obviamente tengan en cuenta estas explicaciones, más todas las cositas que vimos en función de nuestro tablerito digital. Muy bien. Aquí tienen todos estos elementos, ¿cierto? Ya se repasan ustedes el video y obviamente pues ya sacan conclusiones. Muchas gracias. Creo que eso corresponde al encuentro del día de hoy, de yo con yo. No estuvieron ustedes. Entonces, espero que se repasen estas notas, espero que se repasen, digamos, estas consideraciones para que tengan un buen desarrollo de ese primer taller. Muchas gracias, una feliz noche, que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego.